Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema para hoy, la cruz, nuestra gloria. Hemos estudiado la carta que el apóstol Pablo y los que con él estaban escribieron a las iglesias de Galacia, a los Gálatas. Una carta donde el apóstol Pablo defiende su ministerio y la suficiencia de Cristo Jesús. De muchas formas ha insistido a sus receptores a confiar plenamente en Jesús para su salvación y a echar mano de la gracia. En la conclusión de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, reitera su devoción por la cruz de Cristo. En el capítulo 6, versículo 14 de esta carta dice: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo». La cruz se convirtió en la gloria del apóstol Pablo y debe también convertirse en nuestra gloria. Hoy por hoy, si usted observa un tapabocas, inmediatamente lo relaciona con el virus del COVID-19. Ver un hombre en el primer siglo cargando una cruz inmediatamente se relacionaba con maldición, con desprecio, con sentencia, con cruento dolor, con angustia, con vergüenza pública, con humillación. Nuestro Señor Jesucristo fue expuesto a todo esto por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Nuestro pecado lo clavó en la cruz como si fuese un delincuente. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, nos habla acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice: «Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio». En el versículo 30 de este mismo capítulo nos dice: «Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu». En la cruz Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para la solución del problema del hombre, la separación del hombre con Dios. La obra en la cruz del Calvario fue completa. Él hizo todo para darnos victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la maldad, victoria sobre la muerte. En la cruz Él llevó tu culpa y también llevó mi culpa, como si Él fuese un criminal. En la cruz pagó la deuda de pecado que nos era contraria, el acta que tenía todos nuestros pecados. Él la crucificó en la cruz y nos dio salvación y vida eterna. En la cruz, Cristo Jesús nos dio libertad. En esa cruz tan escandalosa, pero tan poderosa, es que Jesús nos hace hijos de Dios. Era la gloria del apóstol Pablo y también debe ser nuestra gloria. Esa cruz fue el cumplimiento de lo que Dios había planeado para nuestra redención. Y Cristo Jesús obvió todo aquello que le quería impedir que la voluntad del Padre fuese realizada, e hizo todo para que nosotros obtuviéramos perdón y salvación, para que la comunión con el Padre fuese restaurada. Esa cruz tan escandalosa satisfizo todas las demandas exigidas por Dios para que nosotros obtuviéramos redención y salvación. La cruz era la gloria del apóstol Pablo y debe ser también la gloria de todos aquellos que depositamos nuestra fe en Jesús para salvación. Gloriarnos en la cruz es permitir que nuestro Señor Jesucristo acapare nuestros sentidos. Es permitir que la cruz de Cristo domine nuestras pasiones, que domine nuestro ser interior. Es permitir que Jesús domine todo lo que somos y que todas las áreas de nuestra vida puedan estar permeadas por la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
La cruz de Cristo era su verdad, era su valor, era su estima. La cruz de Cristo debe convertirse en el sentido de nuestra vida, en el motivo de nuestra existencia, en el motivo de lo que hacemos. La cruz de Cristo debe permear todo nuestro ser, toda nuestra vida. La cruz desvanece nuestra alma, porque en ella Cristo Jesús murió para darnos salvación, para ser aceptos ante Dios Padre. La cruz debe ser nuestro deleite, debe ser nuestra obsesión. La cruz debe ser todo, porque todo lo que somos es gracias a la cruz de Cristo. Todo lo que hemos logrado, todos nuestros logros, nuestra suficiencia, nuestra capacidad, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios, es gracias a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. La gloria de los opositores del apóstol Pablo era el sometimiento de los Gálatas a sus pretensiones. Ellos se gloriaban de haber hecho a los Gálatas sus prosélitos. Ellos presumían ante los demás de haberlos influenciado. Ellos evadían con ello el sufrimiento y la persecución. Y los Gálatas estaban cayendo en el mismo error. Tú y yo tenemos que ser conscientes que la cruz de Cristo debemos llevarla, que todo el que quiere venir en pos de Él debe llevar su cruz. Tú y yo debemos gloriarnos en la cruz de Cristo, porque todo lo que somos, nuestra condición espiritual, nuestra cercanía al Padre, nuestra comunión con el Padre, se la debemos todo a Cristo Jesús, que con su victoria nos dio su victoria también a nosotros en la cruz del Calvario. Pretender alejar la cruz de Cristo del Evangelio es infructífero. Ninguna obra podrá igualar a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ninguna obra logrará lo que Él obtuvo en la cruz. La vergüenza, la humillación en la cruz, su sangre, es el precio que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que cualquier cosa que hagamos, por excelente que sea, por catalogarla como buena, jamás podrá compararse con lo que Cristo Jesús hizo. Jamás podrá darnos plena comunión con Dios. Jamás podrá salvarnos. Jamás podrá permitirnos la entrada al cielo. Ningún ritual externo puede darnos vida eterna. Nuestra salvación es un regalo que Cristo Jesús lo entregó con su muerte en la cruz a todos los que profesan fe en Él para salvación. Su muerte es lo único que Dios aceptó como sacrificio válido para darnos salvación. Ninguna obra benéfica que hagas jamás logrará lo que Cristo Jesús hizo. Nuestras acciones no acumulan méritos delante de Dios. Todo lo que hagamos quedó aplastado cuando Cristo Jesús extendió en la cruz del Calvario sus brazos para que tú y yo pudiésemos en ellos encontrar salvación. La cruz es el mensaje del Evangelio. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no se cumple la Escritura. En la cruz se cumplió toda la Escritura. Todo lo que decían los profetas acerca del Mesías se cumplió en la cruz del Calvario. La cruz es el mensaje del Génesis al Apocalipsis. La cruz debe envolver entonces nuestros dones, nuestro ministerio, nuestro mensaje, nuestros talentos, nuestras capacidades, todo lo que somos. La cruz fue lo que Dios usó para acercarnos a Él. La cruz nos salva, la cruz nos limpia de pecado, la cruz nos da perdón, la cruz nos redime. En ella Jesús pagó el precio que nosotros debíamos pagar. En ella Dios nos reconcilió consigo mismo. En ella Dios se dio a conocer a la humanidad. En ella
Tú y yo somos declarados justos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dio su justicia. Porque Cristo Jesús nos encimó todo el capital de santidad que Él tenía. Ahora nosotros somos santos gracias a la obra perfecta de la cruz de Cristo. Y en esa santidad vamos caminando hasta que nosotros nos encontremos cara a cara con Él. La cruz está ligada a nuestro estilo de vida. La cruz permea cada capa nuestra hasta llegar a nuestro ser interior. Y allí el Espíritu Santo de Dios nos renueva. Y allí somos transformados. Allí la presencia del Espíritu Santo nos garantiza que somos hijos de Dios. Allí el Espíritu Santo nos dice que la garantía ya la tenemos, que estamos en espera de la resurrección, cuando nuestro cuerpo también pueda ser transformado, así como el cuerpo de Cristo fue transformado. La cruz debe ser nuestra gloria, porque en la cruz entendemos que el mundo es crucificado por nosotros. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todas nuestras vivencias entonces están en torno a la cruz, en torno a la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Nuestras acciones tienen que girar en torno a lo que Cristo hizo por nosotros. La medida de fe nuestra es Cristo Jesús. La estatura de la plenitud de Cristo es la que nosotros estamos llamados a alcanzar. La cruz es nuestra victoria. Por la cruz somos incluidos en el pueblo de Dios. Gracias a Jesús, nosotros somos salvos. Si tú deseas también ser salvo, si tú deseas depositar tu fe en Jesús, entonces también Cristo Jesús será tu gloria, será tu victoria, será tu perdón, será el que te lleve al cielo, será el que te acerque a Dios, será por el cual tú tendrás salvación y vida eterna. Oremos. Cristo Jesús, gracias por tu victoria en la cruz. Gracias porque tu muerte es nuestra muerte. Gracias porque tu perdón en la cruz, ninguna acción nuestra lo puede lograr. Gracias por tu obra magnífica. Gracias porque decidiste hacer la voluntad del Padre hasta el final. Gracias porque no se te escapó nada para darnos a nosotros. Todo lo que somos, lo somos gracias a ti. Ahora, Padre, yo clamo a ti por los que no te conocen. Si tú deseas entregar tu vida a Jesús, díselo allí donde estás con tus propias palabras. Dile a Jesús que te perdone. Pídele que entre en tu corazón, que haga morada en tu ser interior. Entrégale el señorío de tu vida, de cada área de lo que tú eres. Y acepta también el perdón de Cristo Jesús, porque su perdón te limpia de toda maldad, te da salvación y te conduce al Padre. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga.